Dios les bendiga, Señor les guarde una vez más. Estamos en este programa, en esta oportunidad, un café con el pastor, un café con el pastor. Y hoy tenemos una gran bendición. Hoy está con nosotros el pastor David Reynoso, pastor de los Estados Unidos, especialmente, bueno, él va a dar referencia a Michigan, está en el estado de Michigan. Él va a dar referencia de todo él, va a hacer un poquito de su biografía y es una gran bendición, pastor, que estoy con nosotros. Para mí es la bendición, pastor, estar aquí con ustedes. Es un sumo gozo conocerle, conocer a su familia y estar en este programa que sé que va a ser de mucha bendición. Amén. El pastor David Reynoso también maneja la radio, ¿verdad? Correcto, correcto. Estamos en radio en Grand Rapids, Michigan y en Holland, Michigan. Transmitimos por 2 estaciones de radio. Qué bueno, pastor, qué bendición. ¿Hace cuánto usted está en radio, pastor? Wow, empezamos en el año 2015. Ajá. Ya tenemos 10 años en la radio. Qué bendición, pastor, qué bueno. Bueno, hoy vamos a aprovechar esta entrevista con el pastor David Reynoso. Realmente lo hemos conocido, un hombre de Dios con un mensaje determinante, contundente para este tiempo crítico que estamos viviendo hoy, donde el verdadero mensaje, donde el verdadero evangelio, donde la verdadera palabra hoy está desapareciendo. Pero bueno, es un hombre de Dios. Dios tiene a su gente, Dios tiene a su pueblo, Dios tiene a sus ministros. Y bueno, es una gran bendición que lo tengamos hoy aquí. Vamos a aprovechar, vamos a realizar una entrevista con él. Esta es una entrevista para que nosotros lo conozcamos un poco más. ¿Quién es el pastor David Reynoso? También es un escritor. Y de hecho aquí hay uno de los libros que él escribió, Fundamentos Bíblicos para el Pastorado. Fundamentos Bíblicos para el Pastorado. Estaba hojeando, empecé a leer este libro y la temática realmente que toca me impresionó, me llamó poderosamente la atención. Por ejemplo, miren el índice de este libro: característica de un líder, pastor, administración financiera en el ministerio, formación del carácter de Cristo en el ministro, el pastor y su familia, ética y confianza en el ministerio, discipulado efectivo en la iglesia local, salud mental y emocional del pastor, evangelismo y visión misionera, entre otros. Pero queremos que él sea la persona. Vamos a entrar en materia y la primera pregunta es: ¿quién es el pastor David Reynoso? Bueno, yo nací en República Dominicana y a la edad de 15 años me mudé a los Estados Unidos de América. No conocí del Señor desde niño, aunque estudié en un colegio religioso. En el camino me fui perdiendo, extraviando en la vida, caí en ciertas conductas por causa de relacionarme con la gente incorrecta. Y es así como empiezo a preguntarme si existe algún Dios, empiezo a llamar a ese Señor Jesús. Y en el año 2000 Él me da una experiencia y a partir de ahí empezó la historia. Qué gran bendición, qué gran bendición. ¿Cómo fue, pastor David, su experiencia como escritor? Buena pregunta. Yo en el año 2010 atravesé por una depresión grave. El Señor me enseñó con la Biblia a sobrepasar esta situación y entendí que debía compartirlo con la iglesia. Y empecé a predicar acerca de este tema y vi la necesidad de que se escribiera acerca de cómo vencer la depresión usando la Biblia. Obviamente sabemos que la depresión tiene muchos orígenes, pero estoy hablando de aquella depresión que viene por producto de ataques del mundo de las tinieblas. A partir de ahí empecé a escribir el libro y en el 2011, por la gracia del Señor, pues presenté este segundo libro, Mi lucha a la depresión, porque me acuerdo ahora que había escrito El zarpazo del león, que es una defensa de la fe al rapto de la iglesia, a la doctrina del rapto.
Antes que a ese libro había escrito un pequeño ensayo de la segunda venida de Cristo y sus dos etapas, enseñando la diferencia que hay entre el rapto de la iglesia y la manifestación donde todo ojo le verá, su segunda venida pública. Y el Señor fue poniendo esa pasión poco a poco y esto se ha ido convirtiendo en casi en 12, 13 libros que hemos publicado hasta el presente. Qué gran bendición, ¿verdad? Qué gran Gloria al bendición. Señor. 13 libros, y yo creo que cada libro, Pastor David, tiene su historia, ¿verdad? Así es. Cada así es. libro, yo creo que Dios lo movió a escribirlo. Cada una tiene su motivación. Y estuve leyendo y el Pastor David no escribe por escribir. No. Lo que veo es que hay experiencia. Correcto. Lo que veo es que hay revelación Gloria a Dios. en todo lo que escribe. En lo personal, este es el primer libro que estoy leyendo y yo sé que voy a adquirir la mayoría de esos libros. Gloria a Me Dios. pareció vital este libro, este libro de fundamentos bíblicos para el pastorado, donde él aborda este tema para los pastores. Amén. Amén. Para los pastores. A veces pensamos que los pastores no necesitan y los pastores siempre están dando, pero yo creo que usted habla de eso también, ¿verdad? Correcto. Aquí en este libro mencionamos una parte muy importante que se debe cuidar en la vida del pastor y es la parte emocional. Cuando el pastor siempre está dando a las ovejas, pero no tiene con quién dialogar, con quién soltar carga, con quién buscar mentoría, pues es obvio que el pastor también va a terminar agotado. Y esto le puede traer ciertos problemas mentales, llámese depresión, ansiedad y un sinnúmero de cosas que se presentan cuando el pastor lleva la carga y no sabe con quién compartirla, con quién buscar consejo, con quién desahogarse. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. Dios nos llamó a trabajar en equipo. Muchas veces los pastores, por una u otra razón, y sabemos que Satanás está detrás de todo esto, se le hace difícil pues poder conectar con los pastores en su área. Pero yo le sugiero que todo pastor tenga a alguien que le dé mentoría, alguien que lo ayude a comprender las cosas del ministerio. Por lo regular deben ser personas que ya han pasado antes que nosotros por ese camino y que nos comparten su experiencia y esto nos anima, nos motiva a seguir caminando en la fe. Pastor, la experiencia no es en vano. Así es. La experiencia no es en vano, esos años y ese recorrido ministerial realmente cuenta. Y usted ha hablado ahorita de los problemas mentales que están atravesando muchos pastores. Los pastores están tomando una carga que es muy pesada. Por ahí una vez estuve leyendo algo, lo que es el síndrome del burnout, ¿verdad? Ese cansancio, a veces el pastor está extenuado, está cansado y el pastor muchas veces no para, no descansa, cree que debe estar siempre, que si él no está, la obra se detiene. ¿Usted qué opina de eso, pastor? Bueno, el pastor que no sabe delegar, el pastor que quiere hacerlo todo a la vez, va a experimentar eso, lo que se le conoce en español como la quemazón pastoral, donde terminará agotado, donde terminará frustrado. El pastor debe entender que parte de la tarea como hombre de Dios es formar líderes, formar personas para que le ayuden a llevar la carga, para que le ayuden a desarrollar el ministerio. Un pastor que no está invirtiendo tiempo en sus líderes, en formar personas de lo que se le conoce como el círculo íntimo, personas con las que él habla, con las que él se desahoga, con las que él busca consejo, pues ese pastor tarde o temprano pues va a terminar, como dice el término, ¿no?, con la quemazón pastoral. Así es, pastor. Bueno, Pastor David, ¿en qué lugar usted ejerce el pastorado? Cuéntenos un poco. Estamos en Granville, Michigan. Estamos ahí desde el año 2000. Llegamos a esa ciudad. Bueno, llegamos a Grand Rapids. Ahora hace algunos años nos mudamos a Granville, que es una ciudad que está como a unos 5 o 10 minutos de distancia. Y ahí estamos ejerciendo el pastorado desde la iglesia Sanando las Naciones. Amén. Ejerce el pastorado, maneja una emisora. ¿Qué más realiza? Estoy en el pastorado, dirigimos 2 emisoras de radio en FM, impartimos enseñanzas para líderes en un programa diseñado para pastores.
Aparte dirigimos la Universidad Teológica Sanando las Naciones, la imprenta del grupo Mislan, donde se donde se imprimen libros, y también Publicaciones del Reino, que es una casa editorial donde un grupo de hombres profesionales en la materia nos ayudan a desarrollar lo que es la edición del texto, la edición y corrección del texto. Excelente, pastor. Háblenos un poco de la universidad. La universidad nació en el año 2010. Empezamos primero en República Dominicana, luego trabajamos en México, Norte Carolina, y es una universidad con un enfoque práctico. Nosotros hoy en día vivimos tiempos muy acelerados, muy rápidos, y me he dado cuenta a lo largo de mi carrera en el ministerio, en los estudios, que muchas veces se forman los pastores, pero puede que reciban una formación muy elevada, muy elocuente, pero he notado que muchos no saben aterrizar eso y llevarlo a la práctica. Entonces, como el reino se trata de dar frutos, de dar resultados, nosotros hacemos los programas de estudio conforme a la necesidad que vemos en la ciudad o en el país donde llegamos, y equipamos a los pastores en esa área que entendemos por el Espíritu, que es el área en la que necesitan equiparse para dar los frutos que Dios espera de ellos. Pastor, a veces se enseña una teología que no produce cambio, no produce transformación. Pastor, ahorita que usted estaba hablando, donde ustedes traen una enseñanza práctica, por ejemplo, ¿qué temas tocan ustedes? Bueno, nosotros hablamos principalmente de la importancia de la sanidad del alma. Un pastor o ninguna persona puede ser útil en el reino de los cielos si primero su ser interior no está en orden. Claro que sí. Entonces, como usted bien decía, la teología es conocimiento. La teología pasa a ser útil cuando la persona que tiene esta información está sometida al Espíritu Santo. Ahí todo ese conocimiento toma sentido. Pero una persona que tiene el conocimiento solamente por tener un grado académico, pero no ha tenido un encuentro con Jesús, una vida sana espiritualmente, es una persona que no tiene mucho que dar. Puede que cite bien los textos bíblicos, hable correctamente la palabra, pero no impacta a los corazones, porque lo que se necesita para eso es la llenura del Espíritu. Y para vivir en la llenura del Espíritu hay que trabajar con el alma. O sea, pastor, lo que usted nos está diciendo, por ejemplo, una persona entra a una escuela teológica, a una universidad teológica, y puede pensar que ya la persona está apta para pastorear. Bueno, debemos definir que el pastorado es un llamado divino, no una profesión. Una persona puede ir a una universidad teológica, formarse intelectualmente, pero si Dios no le ha llamado, por más que quiera pastorado, nunca va a tener resultado. Porque los 5 ministerios son llamados espirituales, llamados que vienen desde el reino. Se le conoce como los dones de Jesús. Estos son dones que el Señor Jesús nos ha regalado. Y si una persona no lo tiene, puede estudiar en la mejor universidad de teología, pero simplemente no tendrá el poder espiritual para poder ejercer esa función. Exactamente, tiene que tener ese evangelio, esa palabra que sea práctica, que lo transforme primeramente a él, para él poder hacer el trabajo en otras personas. Correcto. Creo que eso es importante. ¿Cómo usted, Pastor David, puede describir su formación como ministro? Bueno, mi experiencia personal, yo vengo participando de casas de estudios en el área de la teología desde el año 2004, 2005. Pero viendo la parte que el Señor utiliza para formar carácter en nosotros, desde el primer día vengo estudiando en la escuela del Espíritu Santo. Y esa es la escuela más importante para un hombre de Dios, porque esa se basa en vivencia y en experiencia. Después la otra escuela que tiene que ver con la formación intelectual toma mucho sentido, pero primero cuando se ha crecido en la escuela del Espíritu. Tenemos el caso en la Biblia del apóstol Pablo. Era un hombre que conocía la ley al revés y al derecho. Era un hombre que manejaba un conocimiento a alto nivel, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Cuando experimenta el nuevo nacimiento, todo ese conocimiento que él tenía en ese momento toma valor. Anteriormente no le servía para nada. Incluso con todo y ese gran conocimiento perseguía a los que él debía proteger, que era la iglesia de Jesucristo. Así que conocimiento sin revelación de Dios, sin un encuentro personal con Jesús, lastimosamente no sirve para mucho en el reino. Sí, señor pastor. Importante
Importante lo que usted está diciendo. Usted ha tocado ya, usted ha hablado, he estado conversando con usted y usted ha hecho mucha referencia en lo que tiene que ver con el carácter del ministro. Un escritor, John Maxwell, dice que todo se cae o se levanta a partir del líder. O sea, el líder es que define hacia dónde va el grupo. Si el líder no tiene carácter, ese grupo no va a llegar muy lejos. Dios siempre que llama a un hombre en la Biblia se enfoca en trabajar primeramente el carácter antes de mandarlo a hacer cualquier cosa. Vemos el caso de Moisés, cuando se autoenvía, no tenía formación de carácter y termina matando a una persona, sale corriendo y Dios lo introduce al desierto para formarle carácter. El hombre era tan educado que Dios tuvo que embrutecerlo en el desierto para poder trabajar con él. La formación de carácter es esencial si queremos ver resultados en lo que estamos haciendo. Un hombre de Dios que no tiene carácter, que con facilidad da su palabra y no la cumple, que hace las cosas chuecamente, como decimos por aquí, esa persona no va a llegar muy lejos. Porque en el mundo de las tinieblas lo que me autoriza y me califica o me descalifica para la buena obra de Dios es el carácter. Donde no hay carácter no hay mucho que buscar. Puede que en un momento la persona parece que tiene éxito, parece que está llegando muy lejos, pero la falta de carácter en algún momento le va a pasar factura. Oiga, pastor, mire, pastor, ¿qué pasa con esas personas que se autollaman ministros? O sea, no ha habido un llamado de Dios, sino que ellos piensan que tienen las cualidades y ellos mismos abren un lugar, alquilan una casa y empiezan a desarrollar un ministerio. ¿Qué puede pasar ahí, Pastor David? Bueno, lo que va a pasar ahí es que esa persona va a terminar dañando a muchas personas y confundiendo a muchas personas. El llamado es sobrenatural y viene de parte de Dios. Si Dios no ha llamado a una persona y éste empieza un ministerio, Satanás va a aprovechar la ignorancia de esa persona para enseñar falsas doctrinas y para hacer un escándalo del evangelio. En la noticia lo vemos, lo leemos en libros, cómo muchos hombres han dejado un mal testimonio porque simplemente no fueron llamados. Cuando una persona no es llamada y se engancha en el ministerio, terminará destruyendo a la gente, terminará confundiendo a la gente, terminará echando todo a perder porque simplemente no tiene un llamado de parte de Dios. ¿Y esa obra en el tiempo se puede mantener, pastor? No. Lo que Dios no plantó nunca dará fruto. Dios mío, eso es verdad, pastor. Eso es verdad. Es interesante que yo creo que estamos disfrutando este momento con el pastor David Reynoso. Pastor, ¿qué aspectos apunta Dios en el ministro? ¿A dónde Dios apunta? ¿Cuál es el interés de Dios para un ministro? Lo primero que Dios busca en un ministro es un corazón que esté inclinado a Él, un corazón que entiende que Dios está por encima de todas las cosas. Luego que Dios encuentre ese corazón, Dios trabaja con ese ministro para que él entienda la importancia de la lealtad. Dios trabaja sobre el vínculo de la lealtad. Él mismo dice en el libro de Samuel: yo honro a los que me honran. El compromiso de Dios es con su palabra, y aquellas personas que se comprometen, cualquier ministro que se compromete a obedecer a Dios con todo su corazón, a cumplir su palabra, a aplicar su palabra a la vida diaria, tendrá el camino seguro. Eso es lo que Dios busca, un corazón y alguien que cumpla con la lealtad. Pastor, ¿cuál es la función o la función principal de un ministro? Sabemos que la función es predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, pero hoy estamos viendo que hoy no se está predicando la palabra de Dios. Una persona puede que tome un versículo, pero dice una cantidad de cosas, pero de todo lo que dice nada tiene que ver con lo que enseña ese texto bíblico o lo que enseña la palabra. Lamentablemente. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que los cristianos del primer siglo, ellos participaban en la comunión los unos con los otros, practicaban la doctrina de los apóstoles, hacían oración en grupo y partían el pan con los pobres. En Hechos capítulo 6 vemos que cuando se escogen a 7 diáconos,
los pastores de la iglesia, Pedro y Juan, dicen, no es bueno que nosotros descuidemos la oración y la palabra. El trabajo de un ministro, de un pastor, es mantenerse apegado al texto sagrado y en una vida consagrada al Señor. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Hoy en día el evangelio se ha convertido en una farándula. Las redes sociales y el deseo de la gente de buscar fama los está llevando a decir cosas que simplemente Dios no está diciendo para llamar la atención de la gente. La falta de formación en los ministros, la falta de conocer lo que la Biblia enseña, la falta de saber hacer una buena investigación bíblica, el querer profundizar en temas que están totalmente divorciados de la palabra, como la Kabbalah, como la mística judía, todo eso lo único que trae por resultado es confusión y doctrinas diabólicas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días, en su primera carta, capítulo 4, que en los últimos días vendrían espíritus engañadores. En el griego dice espíritus charlatanes, usando a personas que no saben entender lo que el texto dice correctamente para enseñar doctrinas erróneas. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Por eso es necesario que volvamos al fundamento, al evangelio clásico de Jesús. Para interpretar un texto yo tengo que conocer el contexto de ese texto bíblico. Yo tengo que saber hacer el ejercicio de una exégesis para profundizar a fondo y decir lo que Dios realmente está diciendo en el texto para evitar confusión. Pero los predicadores de hoy, principalmente los pentecostales, son tan vagos para el estudio bíblico que prefieren decir un disparate vestido de una gran revelación para llamar la atención de aquellos que no saben discernir. Y hoy en día tenemos mucha gente en el cuerpo de Cristo que no sabe discernir. Y a los que debieran resistir, los reciben con los brazos abiertos. Y a los que debieran escuchar, dicen, no, este hombre no tiene revelación, porque estamos viviendo en el tiempo donde el espíritu de apostasía está golpeando la iglesia. Tremendo, pastor. Ahorita usted habló algo del Kabbalah. La Kabbalah. La Kabbalah. Háblele un momentico a toda la audiencia, explíquele un poco sobre eso. La Kabbalah y la mística judía son conceptos, obviamente, de Israel que tienen que ver con brujería, conceptos de brujería, de hechicería y una mezcolancia de filosofía judía. Todo esto se ha puesto hoy de moda y hay personas que están tomando el judaísmo como parte importante de la revelación de Cristo, y estamos haciendo precisamente lo que Pablo le dice a las iglesias del Nuevo Testamento que no se debía hacer. Estamos volviendo a los rudimentos de la ley. Todo esto tiene que ver con espíritus de confusión que se mueven en los aires. La gente de hoy es muy fácil de engañar porque lamentablemente en su mayoría no tienen fundamento, no les gusta crecer, prefieren buscar el contenido de un supuesto profeta o maestro en las redes sociales que irse a formar a una casa de estudio que esté adecuadamente fundamentada. Sí, señor pastor. Hoy yo creo que si no se disipula, si no se fundamenta, yo creo que el pueblo queda en ese peligro donde pierde el discernimiento, donde el pueblo queda expuesto a cualquier herejía, a cualquier mentira. Hoy, por ejemplo, pastor, estamos viendo prácticamente un marketing donde cada iglesia tiene que tratar de hacer una publicidad. Vamos a hacer un servicio, viene el profeta, esto y una cantidad de cosas como para tener a las personas a la expectativa, como una manera de que las personas vayan a la iglesia, permanezcan. Nosotros estábamos recordando, yo estaba hablando con mi esposa, nosotros fuimos fundamentados en la palabra del Señor. A nosotros no nos hacían marketing para nosotros ir a la iglesia, para nosotros congregarnos. A nosotros nos enseñaron verdaderamente la palabra del Señor. Nosotros no necesitábamos una publicidad de un día de servicio para nosotros. Ya nosotros sabíamos cuál era nuestra responsabilidad. Pero hoy estamos viendo que hoy la iglesia ha caído en eso. Ha caído en el marketing, ha caído, voy a hacer esto. Y es una manera de tener a la gente como a la expectativa. Yo creo que el verdadero problema es la falta de fundamento y discipulado en el pueblo. Definitivamente. Sí. Hay dos cosas importantes que los discípulos le preguntan a Jesús. Jesús es nuestro modelo. Los discípulos le preguntan al Señor acerca de la oración. Le dicen, Señor, enséñenos a orar. Luego le dicen, Señor, auméntenos la fe. Un cristiano que no tiene una vida consagrada,
un cristiano que no vive una vida de oración, va a ser un cristiano que con facilidad se puede confundir por el mundo de las tinieblas. Aquí hay tres elementos que son esenciales para que la iglesia se mantenga en lo que es la iglesia del libro de los Hechos. Lo primero que se necesita es fe, palabra y luego oración. Donde no hay oración, donde no hay palabra, donde no hay fe, lo que vamos a hacer es publicidad para que las almas vengan a la iglesia. Pero donde están estos elementos, no hay ni que hacer publicidad porque la voz se riega sola. Dice la Biblia en el caso de nuestro Señor Jesucristo que su fama se difundía por todas partes, porque donde está el reino, lo primero que hace el reino es proclamar la verdad y la revelación de Dios a través del impacto del testimonio de los hombres y mujeres que están siendo usados por el Señor. Pero como hoy en día el poder genuino ha desaparecido, es más fácil usar dones de manipulación, como lo que vemos por las redes sociales, que usar dones de poder, como sanar a los enfermos, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, y ver esas campañas que se hacían antes con personas como Gille Ávila, campañas de salvación masiva. Eso no se ve hoy en día, porque todo, al no tener ese poder verdadero respaldando, pues todo se ha convertido en un espectáculo. Y lamentablemente, pastor, el mismo pueblo pues promueve estas cosas. El mismo pueblo promueve a el profeta fulano de tal, el profeta o el apóstol fulano de tal, porque ellos consideran que son hombres de Dios, y muchas de estas personas lo que son es manipuladores. O sea, la condición en la que estamos es simple: falta de intimidad con el Señor. Cuando la iglesia pierde el enfoque y las prácticas de las disciplinas espirituales, el fuego se va y viene la confusión. La iglesia primitiva iba encendida en el espíritu, ganando y edificando, hasta que en el capítulo 6 del libro de los Hechos entraron los chismes, las contiendas. A partir de ahí las cosas empezaron a cambiar. Cuando la iglesia pierde el rumbo, pierde el enfoque, los predicadores empiezan a predicar acerca de casa, acerca de dinero, acerca de todas las cosas materiales, menos del reino de Dios y su justicia. Y ese es el problema que tenemos en la actualidad. Tremendo. ¿Cuál es el peligro de lo que le han denominado la doctrina de la prosperidad? ¿Cuál es el peligro? Ay, papá. Yo tengo toda una serie en mi canal de YouTube que se llama El brillo de la falsa prosperidad. ¿En qué consiste la prosperidad? Bueno, la prosperidad plantea que podemos hacer un cambalache con Dios, o sea, un intercambio con Dios. Que tú quieres algo, pues tú le das a Dios para que Dios te devuelva. Eso no tiene fundamento bíblico en ningún lado. Eso no tiene un sustento bíblico desde Génesis a Apocalipsis. Usted no encuentra un fundamento bíblico para eso. Pero ¿qué hacen lo de esta enseñanza? Que toman caso como de hombres de Dios, como el de Isaac, que sembró, y dice la Biblia que recogió al 100%, toman textos que hablan directamente de un individuo, de un trato de Dios con un individuo, y lo generalizan y empiezan a enseñar que todo el que practica estas cosas, de darle a ellos ofrenda generosa, Dios le va a multiplicar. Bueno, si eso fuera verdad, pues entonces que inviertan ellos mismos la ofrenda de ellos en darla a otros ministerios, ya que Dios multiplica. Pero no lo hacen, sino que le predican a personas que no tienen entendimiento de las Sagradas Escrituras, que se dejan manipular con facilidad y le sacan el dinero vendiéndole el brillo de la falsa prosperidad. Mientras yo hacía esta investigación, me di cuenta que países como Argentina, Venezuela, Brasil, el 90% de los pentecostales, de acuerdo a instituciones que hacen investigación, el 90% de los pentecostales están metidos en este tipo de doctrina. La doctrina del falso brillo de la prosperidad lo único que le ha hecho es daño a nuestra América Latina. Y esa doctrina nació en los 70 o los 60 por allá en los Estados Unidos de América, y a nosotros nos llega con el movimiento de lo apostólico y lo profético a principios de los años 2000. Entonces todo esto es manipulación diabólica. Dios no está en este asunto. Pero cuando usted habla de estas cosas, personas que no tienen fundamento bíblico, personas que no saben ni lo que están hablando, empiezan a señalar al que dice la verdad y defienden al que dice la mentira. Ahí nos damos cuenta de la falta de discernimiento que tenemos hoy en día en el cuerpo de Cristo. Y el engaño y la manipulación, ¿verdad? Oh, el engaño y la manipulación. Yo escribí un libro que se llama El arte diabólico de un seductor. En ese libro yo explico cómo Satanás seduce a la gente hablándole acerca de las cosas que ellos quieren lograr para sacarlo de la conexión divina. Yo, lamentablemente, digo esto, anduve en el movimiento de la falsa prosperidad. Yo entré ahí inconscientemente y entrando en ese movimiento de lo apostólico y lo profético, el Señor me mostró que estaba mal y que debía salirme de ese movimiento.
y gracias a Dios automáticamente me salí, escribí el libro de El arte diabólico de un seductor, y todo esto de la falsa prosperidad lo que promueve es venderle a la gente las cosas que ellos quieren recibir para manipular sus emociones, sus deseos, y de ese modo sacar lo que uno quiere. Yo me acuerdo que yo utilizaba un texto muy usado por lo de esta doctrina errónea, diabólica. Yo usaba Deuteronomio capítulo 14, versículo 26, y darás tu dinero por todo lo que deseares, por casa, por esto y lo otro. Y la gente, principalmente los pentecostales, como no estudian Biblia, yo empezaba a decir, aquí hay una unción de finanza, de rompimiento. El Señor te va a bendecir en este momento. Y Él te dice en este texto, léalo conmigo, y darás tu dinero por todo lo que deseares. Pero si se lee el contexto, se entiende qué es lo que quiere decir ese texto. Pero como los pentecostales no saben de contexto, agarran el texto como que una revelación de Dios en ese momento. Dicen, bueno, ahí Dios dice que si yo doy dinero por una casa que yo quiero, Él me va a dar la casa. Bueno, predicador, yo doy 1.500 para que Dios me dé la casa. Y mucha de esta gente, Dios en su misericordia, porque Dios es amoroso, permite que ellos logren esas cosas, pero no es que eso funciona, eso es mentira. Pero Dios en su misericordia ayuda a esta gente aún estando en la mentira. Y luego lo acreditan a Dios como una respuesta divina en base a lo que dijo un falso maestro. Eso es mentira, eso es falso, eso no es bíblico. Deuteronomio capítulo 14, versículo 26 le habla a Israel, a los hijos de Israel que venían caminando de un lugar a otro, iban buscando la tierra prometida, y para que no llevaran tantas cargas, Dios le dice, vendan todas las cosas que tienen, hagan cambalache con lo que tienen, y cuando lleguen a la tierra prometida, entonces ahí inviertan sus recursos en las cosas que desea tu alma. Así que usar esos textos para decirle a la gente que Dios te llama a pactar una semilla en el altar, eso es un asalto a la luz pública, eso es una mentira totalmente diabólica. Qué bendición, ¿verdad? Qué bueno que todavía hay siervos de Dios que no se han corrompido, que no se han vendido. Tenemos que volver a la verdad, tenemos que volver a la palabra, tenemos un compromiso con Dios, nuestro compromiso no es con los hombres, tenemos que confiar en Dios. Es una realidad, pastor, que hay necesidades, la iglesia tiene que pagar cosas, pero nosotros debemos confiar en Dios. No hay necesidad de manipular a nadie. Lo único que tiene que hacer el pastor es fundamentar esa iglesia en la palabra. El diezmo es bíblico, la ofrenda es bíblica, la primicia es bíblica. Enséñele a la gente los principios. Pastor que me escucha, métase en ayuno, en oración, que Dios lo respalde y dé la verdad bíblica, y sin manipular a nadie, yo le aseguro en el nombre de Jesús que nada le va a faltar. Dios nunca deja a la gente que vive en santidad para Él en vergüenza. Dios lo que busca es hombres que prediquen un mensaje radical, completo, verdadero, que no le quiten nada a la verdad de Cristo, que estén consagrados para Él, y yo le aseguro que Dios siempre le va a proveer lo que usted necesita para hacer la voluntad del Padre. Qué bendición. Pastor, ¿qué dice usted? Hay personas que hoy están atacando la doctrina así del diezmo. Dicen que el diezmo es de la ley. ¿Usted qué dice al respecto? Bueno, la ley empezó con Moisés, y Abraham dio el diezmo, y Abraham fue antes de Moisés. El diezmo tiene que ver más con una condición, una postura del corazón. El diezmo tiene que ver con respetar al Dios del cielo. Por ejemplo, cuando yo digo que yo honro a Dios, y Dios me dice en la Biblia que yo tengo que tomar el 10% de todo lo que Él me da y ponerlo en el altar, Dios no está viendo mi dinero, Dios está viendo mi corazón, porque el dinero refleja la condición del corazón. Entonces, si yo digo tener a Dios y que tengo un encuentro realmente con Dios, pues para mí lo más natural es darle a Dios lo que es de Dios y a César lo de César. Cuando aparecen personas difamando el diezmo por ahí, son personas que están siendo usadas por el diablo, porque a alguien tiene que usar el diablo para atacar a la iglesia, y sobre todo atacarlo en el área financiera, para que los pastores se vean limitados a seguir haciendo cosas para el Señor. Pero los pastores lo que tenemos que hacer es, primero, no discutir con esa gente, ni contestarle, ni hacerle video, porque eso es pérdida de tiempo. Ellos están haciendo su trabajo, yo voy a hacer el mío. El mío es predicar, evangelizar y edificar. Lo segundo que debemos hacer los pastores es formar a nuestra gente en la Biblia. Cuando nosotros formamos a la gente bíblica y correctamente, esas personas no se van a dejar confundir con facilidad. Eso es lo único que hay que hacer, y es lo que menos se está haciendo en la actualidad. Fíjese que hoy en día la gente cree más a lo que dice un apóstol por una revelación que a lo que dice el texto sagrado. Sí, es impresionante lo que estamos viviendo. Sí, señor pastor. Bueno, pastor, volvamos al ministro.
vamos a hablar el tema el ministro y su familia. ¿Cómo maneja usted, pastor, el ministerio y su familia? Bueno, pastor, todos los ministros, todos los hombres de Dios tienen un reto fuerte porque después de la relación con Dios, que es lo primero, viene lo segundo, que es antes del ministerio, que es la familia. Ese es el ministerio más importante de un pastor. Cuando un pastor no sabe diferenciar entre la familia y la congregación que dirige, este pastor puede terminar perdiendo a su familia por darle prioridad a los hermanos de las iglesias. Yo he tratado con muchos pastores este caso, incluso estoy ahora mismo tratando el tema con pastores que están a punto de perder su relación matrimonial por causa de que no saben diferenciar una cosa de la otra. Un hombre que es llamado por Dios, al primero que debe responderle es al Dios del cielo. Lo segundo es esposa e hijos. Sacar el tiempo para ellos, dedicarle el tiempo necesario. Y luego la iglesia. Si el pastor no sabe hacer estas diferencias en el ministerio, ese hombre puede ganar al mundo para Cristo y perder su familia. Eso es terrible. Eso yo lo veo muchas veces en el ministerio. De que en la casa pastoral se van a presentar situaciones que pudiéramos decir que es parte de un ataque satánico a nuestra familia, como la rebeldía de nuestros hijos. Bueno, ahí podemos ver varios elementos. Primero, la rebeldía de los varones es natural en la adolescencia. Si el pastor no sabe tratar esa parte, pues puede perder en el proceso a sus hijos. Entonces debemos aprender a diferenciar lo que es un ataque del diablo, porque en todo queremos meter a Satanás y realmente él es el padre de toda maldad. Eso no hay quien lo dude. Pero hay cosas que son por falta de poner cuidado que están sucediendo, y cuando sabemos que eso lo estamos haciendo y nos está produciendo un mal, lo que buscamos es a quién delegar, a quién echarle la culpa. Entonces lo que tiene que hacer un pastor es primeramente brindarle cuidado emocional a los suyos, estar al tanto de sus hijos, principalmente cuando ya están entrando en la adolescencia, y entender que el tiempo que él dedica a ese hijo, a esa hija, a su esposa, lo puede llamar un hermano con cualquier situación, y ese hermano debe esperar, porque ese es el orden. Yo conozco pastores que dejaban su familia para ir a resolverle a un hermanito. Con el tiempo el hermanito se le fue de la iglesia y él se quedó con un problema en la casa. Porque las ovejas van y vienen. La Biblia enseña que en las congregaciones a las congregaciones llegan 4 clases de ovejas. Proverbios capítulo 26, versículo 27. La oveja que produce carne, que ya todos sabemos lo que es la carne en la Biblia. Claro. La oveja que produce cría, que es aquel hermano que siempre trae almas a la iglesia. La oveja que produce leche, que es aquel hermano, hermana que tiene una palabra de sabiduría para los que están a su alrededor. Y por último, la oveja que produce lana, que es aquella persona generosa que le gusta ayudar en la obra. 4 tipos de oveja. Entonces, por lo regular, la oveja que produce carne es la que va brincando de iglesia en iglesia. Y muchas veces estas son las que Satanás usa para debilitar a los pastores, para quitarle fuerza espiritual a los pastores y debilitarlo en su relación con familia, con su familia. Demandan tiempo. Entonces los pastores debemos ser sabios. Cuando un pastor se va a sentar a dar consejería, lo primero que debe establecer es un tiempo. Hermano, ¿usted quiere una consejería conmigo? Ok, perfecto. Yo le voy a ayudar. Tengo 30 minutos para escucharle. Si el pastor no aprende a establecer límites y a respetar el tiempo, ese pastor va a terminar agotado y frustrado. Y eso es algo muy común que estamos viendo hoy en día en nuestros pastores de América Latina. Pastor, interesante ese libro, Fundamentos Bíblicos para el Pastorado. ¿Cuáles son los peligros a que se enfrenta un ministro? ¿De qué cosas debe cuidarse un ministro, pastor? Un ministro debe cuidarse de 3 cosas. Se le conocen como las 3 F. Falda, fama, finanzas. Un momentico, ¿cómo? Repita, pastor. Un ministro debe cuidarse de 3 cosas que se le conoce como las 3 F. Falda, fama, finanzas. Esas son las 3 cosas que destruyen a un ministro. Falda, fama, finanzas. Si él no sabe trabajar esas áreas, es cuestión de tiempo para que Satanás lo destruya. Dios mío. ¿Qué pasa, pastor, cuando hay una mujer en la iglesia y para todo quiere hablar con el pastor hombre? Eso está fuera de orden. En la iglesia, yo soy de la línea de pastores que creo que cuando Dios llama a un hombre, también llama a la esposa. Hay pastores que no creen en el ministerio de la mujer. Ya ese es otro tema y ya es otra cosa.
Pero Dios cuando llama a un hombre, Dios unge a su esposa o unge al esposo cuando llama a la mujer al ministerio para que los dos trabajen en el ministerio. Si una mujer quiere hablar con el pastor, eso está fuera de orden. Y si el pastor no tiene a su ayuda idónea en ese momento cerca de él, lo que debe hacer es buscar una anciana y hablar con esta persona. Pero lo que le sugiero a los pastores es que cuando una mujer se presenta con una necesidad en la iglesia, el pastor capacite a su esposa, a la pastora, para que ésta aprenda a dar mentoría, enseñándole los principios bíblicos y luego el Señor hace la otra parte, que es ungirla, darle la gracia para eso. Entonces el pastor forma a su esposa, le da los fundamentos bíblicos para que ella sepa cómo aconsejar, cómo dar mentoría. Cuando una hermana tiene una necesidad, se la delega a la pastora. Cuando un hermano tiene una necesidad, viene con el pastor. Pero en consejería no se recomienda que hombre dé consejería a mujeres y viceversa. Es lo mejor, pastor. Es lo mejor para cuidar la obra del Señor. Pastor, háblenos un poco de los libros que usted ha escrito. Gloria al Señor, son 13 libros. El primero se tituló La Segunda Venida de Cristo y sus 2 etapas, donde hablamos acerca del rapto de la iglesia y la diferencia que existe entre el rapto de la iglesia y la segunda venida, donde todo ojo le verá. Luego el zarpazo del león, que fue cuando empezó en mi ciudad a moverse mucho el mensaje del reino ahora, que dice que Cristo ya no viene, que el Señor nos llamó a ser rico en este plano terrenal y todos esos disparates que dicen lo que promueven esa teología. Y ahí nace el libro que se llama El Zarpazo del León, que es un libro donde se explica a fondo el rapto de la iglesia y las señales que se van a manifestar antes de que Cristo se lleve a su iglesia. Ahí hablo de por qué nosotros nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Ahí hablo acerca del cuerpo perfecto que vamos a tener. Los especialistas en el área de escatología dicen que una persona con el cuerpo perfecto del que se habla en la Biblia va a tener un promedio en una medida de unos 6 pies. La edad va a ser un promedio de entre 25 a 30 años. Y muchas cosas interesantes que tienen que ver con lo que está por venir, por eventos del porvenir. Luego escribo el libro Mi lucha a la depresión, donde abordo el tema de la depresión desde la Biblia, cómo la Biblia nos enseña a enfrentar la depresión. Luego escribo El arte diabólico de un seductor, cómo Satanás está atacando para seducir a los cristianos a través de falsas doctrinas y falsos movimientos que estamos viendo con mucha regularidad en la actualidad. Después nace el libro Emociones fuera de control, basado en la familia de David, donde esta familia fue atacada de una manera tan fuerte que vemos que David, cuando un hijo abusa de una media hermana, la reacción, la actitud que toma David al ver esto no fue la mejor, hizo silencio, se hizo el indiferente. El medio hermano, este muchacho, termina quitándole la vida. David se hace enemigo de su hijo, se va por un tiempo. Desórdenes impresionantes que habían dentro de la casa del salmista. Un hombre puede tener la unción, puede tener el respaldo de Dios, pero si no sabe cuidar el mundo interior, puede terminar dañando todo a su alrededor. Y hoy se habla mucho de la unción, pero no se habla de las emociones y la importancia de mantener todo esto guardado. Cuando digo guardado es consagrado delante del Señor, ¿no? Y buscando la sanidad bíblica en el área del alma. Y otros libros más que pudiera mencionar, déjeme buscarle aquí la lista porque son muchos. 13 libros, dijo usted. 13 libros, vamos a buscar aquí la lista, vamos a ver aquí. Pastor, ¿y esos libros dónde se pueden conseguir? Todos mis libros están en Amazon. En Amazon.com, ahí me buscan como David Reynoso, o entran a mi página davidreynoso.net y ahí van a encontrar también toda nuestra biblioteca. Ahí pueden comprarlo en PDF y también comprarlo impreso, ¿no? Sí. Interesante, como dije al principio, he leído y es buen escritor, Todo esto es sacado de la Biblia, todo esto es sacado también de la experiencia ministerial, de lo que Dios ha permitido y hay que aprovechar. Dios trajo al pastor David Reynoso por primera vez, ha llegado a Colombia, ¿verdad, pastor? Por primera vez en Colombia, así es, amén. Qué bueno. Qué bueno. Estuve hablando con el pastor David, estuvo o ha trabajado con el pastor Darío Salas. Sí, ese gran siervo de Dios nos visitó en el 2009 en la iglesia. Hicimos una buena relación amistosa hasta el día que el Señor se lo llevó.
Qué bueno, da pastor. Sí, Qué un bueno. gran hombre de Dios. Aprendí Tener mucho esos de él. amigos de esa talla. Amén, amén. Sí, ese hombre tenía un don de Dios Así es. en lo que es la palabra. Amén, amén. ¿Usted cree en la suficiencia de las escrituras? Claro, 100%, 100%. Amén. Solo escritura, sola escritura. Así es, pastor. Qué Bueno, le bendición. voy a Sí. mencionar los libros que faltan. Entre estos tengo Transformando nuestras emociones bajo el control del Espíritu Santo. Es un libro que está diseñado para estudiarse en grupo en las congregaciones. Son 19 estudios bíblicos donde se habla acerca de las emociones que atacan al ser humano y cómo nosotros podemos combatirla bajo el control del Espíritu Santo. También tengo de Primera de Timoteo al Liderazgo, que es un libro enfocado en la carta de Primera de Timoteo, donde se le explica al líder qué Dios espera de él. Es un estudio texto por texto de esa carta. También tenemos Señales de Falsedad. Este libro lo escribí el año pasado. Este libro va dirigido a los ministros que quieren aprender a discernir dónde hay falsedad. A veces los ministros son heridos, traicionados. Ya yo pasé por ahí, por eso escribo el libro. Y de todas esas amargas experiencias, pues escribo este libro, dando los textos bíblicos que nos ayudan a discernir el engaño en una persona. Tenemos otro libro como Caminando bajo unción. Ese es un libro para estudiarlo en grupo, donde tenemos 20 estudios bíblicos para que se estudien lo que le llamamos escuela dominical, que nos explica cómo capturar la unción y vivir bajo la presencia del Señor. Tenemos el otro libro que se llama Claves Bíblicas para vencer al mal, que es un libro de demonología bíblica. Son 20 estudios bíblicos que nos enseñan a cómo combatir el mundo de las tinieblas. Tengo otro libro que ha sido de mucha bendición a muchas congregaciones, Familia según el corazón de Dios. Este libro tiene 20 estudios bíblicos que nos enseña el modelo de familia que Dios quiere que cada cristiano viva. Y otros más que no tengo aquí en este momento. Qué bendición, pastor. Qué bendición tenerlo acá. Muchas Un café gracias, en pastor. este programa, un café con el pastor. Yo creo que esta no va a ser la única vez que usted llegue a Colombia. Gloria a Dios. Este ministro, este hombre de Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado testimonio. También hemos escuchado la palabra que Dios le ha dado. Yo creo que su ministerio está en la palabra. Gloria a Dios. En la Gloria al palabra. Señor. ¿Cuánto tiempo invierte usted en la palabra diariamente, Pastor David? Bueno, pastor, yo cuando vengo a los pies de Cristo, siempre menciono a esta persona porque todo empezó cuando yo conocí a la señora Álfida Soto. Es una señora que me predica el evangelio cuando yo era un jovencito de 21 años. Y esta señora, cuando yo tengo una experiencia con el Señor, que Él se me aparece en una habitación, transforma mi vida gracias a las oraciones de esta mujer, el Señor le dice a ella que me disipule por 2 años. Y esta señora, Álfida Soto, ella me encerraba en una habitación de su casa y me decía, ponte a orar. Y yo le decía, ¿qué tiempo oro? Y ella me dijo, yo te aviso cuando dejes de orar. Ella es de esa vieja guardia, de esa gente de antes. Y yo empezaba a orar y de repente me venía el sueño y ella me veía durmiendo y decía, ora en voz alta que no te escucho. Y así fue que yo empecé a entender el poder de la oración. Y un día me dice ella, léete el libro de Mateo que te voy a hacer una pregunta. Y yo le dije, Álfida, leer todo el libro para contestar una pregunta, hágame el camino más fácil. Dígame el capítulo y yo leo todo el capítulo. No, tienes que leerte todo el libro. Y empecé a leer la Biblia y no la entendía porque ella siempre me mandaba a leer un libro por completo para hacerme preguntas. No le entendía. Un día en un ayuno le dije, Señor, yo no entiendo la palabra. Y cuando volví a leer se me abrió el entendimiento y empecé a comprender. A partir de ahí me enamoré de la Biblia y empecé a estudiarla. Después Dios me permitió pasar por varias casas de estudio. Después me permitió ser maestro en algunas casas de estudio. Y así el Señor fue poniendo en mí ese amor por las Sagradas Escrituras. Yo me enamoré tanto de la palabra de Dios que cuando no la estudio siento como que ando desorientado. Es una dependencia que tengo de estarla escudriñando. La palabra de Dios es lo más poderoso. Si usted logra entender el poder que hay en ella, nunca su vida será la misma. Qué gran bendición este espacio, este momento, un café con el pastor. Hemos tomado un café. Y muy bueno que está el café. Muy bueno. Bueno, y ahorita repetimos otro, pastor. Amén, amén. Qué bueno que esté por acá, por Cartagena con nosotros, pastor. Muchas Gracias, gracias.
por haber llegado acá a Cartagena, por haber estado con nosotros. Ha estado en diferentes iglesias. Amén. Y ha sido una gran bendición. Donde ha ido, he escuchado el testimonio de los pastores, de los ministros, de Gloria las a Dios. ovejas, y han dado buen testimonio. Y ha sido Gloria al realmente edificante. Hay gente que llega a la iglesia que lo que deja es ruido, bulla, no queda nada. Pero yo creo que usted vino a ayudarnos. Gloria a Dios. Vino a ayudarnos, qué bendición. Él estuvo con nosotros el jueves, terminó el servicio del jueves a las 10 de la noche y nadie se quería ir. Gloria al Señor. Nadie se quería ir. Prácticamente como hora y media predicó usted, pero no se sintió. Yo creo que hay que aprender a cogerle el gusto a la palabra. Y hay que pedirle al Espíritu Santo, hay que pedirle a Dios que te abra el entendimiento. Cuando tú le coges ese gusto a la palabra, tu vida no va a ser la misma. Y tú vas a ver que la palabra te va a llenar en todas las áreas de tu vida. Así es, pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Nos despedimos de toda esa audiencia, de todas esas personas. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y antes de irnos, el pastor, por último, un consejo a toda esa audiencia. Mis amados, la Biblia dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si quieres vivir una vida victoriosa, si quieres ver resultado en todo lo que haces, aprende a confiar en Dios. Y para confiar en Dios necesitas conocer su palabra. La santidad viene por la palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Segundo, el discernimiento de espíritu viene por la palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Tercero, la presencia de Dios viene por la palabra. El salmista dice en el Salmo 119:58, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Si quieres conocer a Dios, métete en ayuno, en oración y en la palabra. Qué bendición, mis amados, que el Señor me los bendiga, Señor los guarde.